Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 5, Conocimientos y herramientas para realizar evaluaciones de riesgos relacionadas con la exposición a la fiebre amarilla e implementar estrategias de prevención eficientes. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Alonso, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente y bienvenido. Buenos días, Paola, a ti, ingeniero, y a todas las personas que nos acompañan desde sus casas, desde sus terminales celulares, bueno, en fin, desde donde nos estén en este momento eh, acompañando para esta fase educativa. En esta sesión 5, como les decía Paola, vamos a hablar de esos conocimientos y esas herramientas claves en la evaluación del riesgo. Aquí vamos a hacer un análisis en la fiebre amarilla del triángulo triadecológico, que es el que más se nos adecua para el tipo de infecciones que se dan, como es el caso de la fiebre amarilla, que es una infección de tipo viral. Y vamos a mirar, de acuerdo con cada uno de ellos y su análisis, cuáles son las estrategias de prevención eficientes, haciendo un discernimiento entre lo que es los mitos que existen alrededor de este proceso y las realidades. Entonces vamos a hacer un análisis bien interesante. Esta es nuestra segunda sesión de fiebre amarilla. Recuerden que continuaremos en las sesiones 6, 7 y 9 para finalizar con la parte de vacunación en la sesión 10. Ahí analizaremos la vacunación como tal. Por ahora solamente haremos una pequeña acercamiento al tema. Pero si quieres, Paulita, en esta primera parte procedamos a la evaluación inicial de conocimientos. Claro que sí, mi doc, muchas gracias. Iniciamos con el sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciamos con la primera pregunta. Los controles del vector de la fiebre amarilla son A. Toldillos y aire acondicionado. B. Larvicidas y plaguicidas. C. Eliminar agua estancada. De ninguna de las anteriores y de todas las anteriores.
Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. Toldillos y aire acondicionado 4%. B. Larvicidas y plaguicidas 1%. C. Eliminar agua estancada 24%. D. Ninguna de las anteriores 4% y de todas las anteriores 66%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Frente a los repelentes es cierto. A. Protegen de picaduras. B. La vitamina B1 funciona. C. El aceite de lavanda y la citronela no son repelentes. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Protegen picaduras 64%. B. La vitamina B1 funciona 2%. C. El aceite de lavanda y la citronela no son repelentes 4%. De ninguna de las anteriores 12% y de todas las anteriores 18%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. De la vacunación contra la fiebre amarilla es cierto. A. Funciona al 99% luego de 10 días. B. Es gratuita. C. Es un virus atenuado. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Funciona al 99% luego de 10 días, 20%. B. Es gratuita, 21%. C. Es un virus atenuado, 2%. D. Ninguna de las anteriores, 1%. Y de todas las anteriores, 55%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Bueno, muchas gracias, Paulita. Vamos a continuar entonces con este proceso. Y como siempre, la primera frase está a cargo esta vez de la escritora Molly Caldwell Crosby. Ella dice que la naturaleza, y esto es efectivamente relacionado con fiebre amarilla, esta frase de ella, porque me pareció muy interesante que hubiera una frase famosa, pues dedicada solamente para fiebre amarilla. Además de eso me pareció muy poética. Dice, la naturaleza había encontrado el lugar perfecto para ocultar el virus de la fiebre amarilla. Se sembró y creció en la sangre, floreciendo amarillo y tiñéndose de rojo. Describe esta frase casi que poética que hace Molly Caldwell Crosby, efectivamente cómo es el ciclo de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, efectivamente la naturaleza encontró cómo ocultar el virus, lo ocultó a través de que lo lleva un mosquito, en este caso el Aedes aegypti, y es allí donde está perfectamente camuflado. Y de hecho lo lleva, por eso se llama vector. Y lo siembra en la sangre, es decir, lo toma de la sangre y lo lleva a la sangre. Y florece tiñéndose de rojo, es decir, es una infección que va y se propaga vía sanguínea y efectivamente genera una serie de efectos en el ser humano bien interesantes. Me pareció una frase totalmente al lugar, me da perfectamente el triángulo epidemiológico que es lo que necesito para poderles explicar qué sucede acá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de historia natural de la fiebre amarilla, de lo que es el triángulo epidemiológico, los ciclos de transmisión, el análisis del vector, que en este caso que es súper clave, vamos a entender cómo está la incubación del virus dentro del zancudo y además de eso, dentro del ser humano, la larva, el vector, el manejo adecuado de vectores, las medidas contra el vector, repelentes, toldillo, eliminación de mosquitos y larvas, zonas de riesgo y la vacunación. No voy a ser tan específico y ni tan profundo en vacunación, pues vamos a hablar más adelante de ella en una sesión solamente para hablar de vacunación y tratamiento. Sin embargo, aquí voy a ir sembrando algunos elementos que son claves en términos de mitos y de realidades, sembrando ese conocimiento que necesitamos. Entonces vamos a analizar primero la historia natural de los ciclos como objetivo. Segundo, vamos a analizar todos los elementos del factor de riesgo, vector, medio ambiente e individuo, es decir, el triángulo epidemiológico. Y después nos dedicaremos a la revisión de las medidas y elementos que vamos a aplicar en estos temas, mitos y realidades en relación con el control. Muy bien. Siempre arranco, y de hecho tenemos una charla solita sobre el tema de historia natural de la enfermedad y cómo ella es útil en estos elementos que estamos analizando de la fiebre amarilla. Pero mucho más importante que ello
es en esta parte arriba y a la izquierda vamos a analizar los 3 elementos que constituyen en el periodo prepatogénico la forma en que se genera la enfermedad. Entonces, un poco para hacerlos más visibles, allí se ven un poquito raros, pero básicamente el agente o el agente infeccioso es el virus, un virus ARN, es un arbovirus de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y tiene un serotipo que es antigénicamente conservado. Eso simplemente significa es un virus. Eso es súper clave. Y es de la familia de los arbovirus. Recuerden que ya habíamos hablado de que los arbovirus, además de eso, producen el dengue, producen el Zika, el chikungunya, son muy parecidos, son de la misma familia. El huésped es un ser humano, los monos también, y algunos marsupiales también son a nivel selvático, los monos y estos marsupiales son los huéspedes del virus del que estamos hablando. Y adicionalmente a eso, como factor ambiental, vamos a hablar de regiones tropicales. No solamente está América Latina, ¿no? Estamos obviamente en todo lo que es la franja de Colombia, Perú, Ecuador y obviamente estas zonas selváticas. Y vamos a mirar esto en Colombia en qué se traduce. Muy bien, el vector, fíjense que lo tienen en una esquinita allí, es la hembra del Hematophilus aedes aegyptis. Eso en el ciclo urbano. Vamos a mirar todos estos elementos en la medida que vayamos avanzando en las demás charlas, pero por ahora vamos a dedicarnos solamente a esto, que es el triángulo epidemiológico. Entonces recuerden, primer elemento, ¿quién causa la enfermedad? El agente se llama Flavivirus de la familia Flaviviridae. Ese es el virus que produce la fiebre amarilla. ¿Quién lo lleva? Es decir, ¿quién es el vector? El mosquito es el Aedes aegyptis en regiones urbanas. Hay un ciclo selvático, ¿no es cierto? Y hay unos mosquitos que son específicos de estas zonas selváticas. Pero por ahora vamos a hablar de la Aedes aegyptis en zona urbana. El huésped son los seres humanos, los simios y los marsupiales que habíamos hablado. Pero es importante esto y es que el ser humano tiene que estar no inmunizado. Eso para ser un adecuado huésped. Porque si está inmunizado, no es un huésped adecuado. ¿Y cómo se inmuniza? A través de la vacunación. Y las zonas, digamos que aquí tenemos un mapa de estratificación de riesgos en Colombia por municipios. En verde vamos a ver las zonas que son sin riesgo, en amarillo las zonas de bajo riesgo, en anaranjado moderado y en rojo son las zonas de alto riesgo. Ya les voy a mostrar específicamente dónde es. Recuerden que nosotros tenemos acá no solamente la zona, sino también la altura, lo cual hace que a pesar de que estemos en la zona específica, algunas ciudades tengamos la altura suficiente para no tener la presencia de casos nativos, sino de casos importados. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. En el ciclo de transmisión selvático, recuerden que tenemos primero un reservorio, que son los monos que tienen este virus. El vector aquí cambia, no es el Aedes aegyptis, es el Hematococcus sabetes. Ese es, y me disculpan el latín mío, porque pues no soy experto en latín, pero ese es el mosquito silvestre que pica al mono que tiene el virus y lo transmite no solamente a los otros monos, sino también a los humanos. Si lo hace a monos, perpetúa el círculo infectando nuevos monos y que estos vayan infectando a otros mosquitos y así se mantiene este ciclo. Cuando el vector pica a un ser humano, cambia a ciclo urbano. Entonces aquí tenemos seres humanos que son huéspedes y que están infectados por el virus de la fiebre amarilla. El vector que cambia en este caso, que es el Aedes aegyptis, es el principal vector en zonas urbanas y periurbanas. Él transmite el virus como picando a otra persona, entonces lleva el virus de persona a persona. Y repito un elemento que habíamos hablado en la primera parte, y es que las personas no se transmiten entre sí la fiebre amarilla. O sea, yo puedo estar al lado de una persona con fiebre amarilla y no me va a pasar absolutamente nada porque él no es capaz de infectarme directamente. ¿Cómo me transmite la infección? A través de el Aedes aegyptis. Entonces, él pica a la persona que tiene el virus, se infecta y hace un ciclo dentro de él para también hacer la incubación y la generación de nuevos virus. Y el Aedes aegyptis, cuando pica a otra persona, la va a transmitir, si está infectado, el virus de la fiebre amarilla. Entonces, allí es importante el tema. Entonces, cuando conocemos estos ciclos de transmisión,
este triángulo epidemiológico y el ciclo de transmisión, entendemos que tenemos una forma, un elemento que me da cómo se transmite. Entonces, cuando yo sé cómo se transmite, debo entrar a analizar cada elemento para saber cómo voy a intervenir. Por eso es que es importante tanto la historia natural de la enfermedad con su triángulo epidemiológico y con estos ciclos de transmisión, tanto urbanos como selváticos, que son claves para tenerlos en cuenta. Y obviamente identificar cuál es el vector, cuál es el agente infeccioso y cómo se transmite y cómo podemos interrumpir estas conexiones dentro del ciclo. Lo importante es interrumpir la conexión. Si yo logro interrumpir la conexión, paro la presencia de la patología. En términos de riesgos laborales, nosotros hablamos de peligros biológicos, porque este es un peligro biológico y allí es donde vamos a entrar a mirarlo. No es una toxina, no es una secreción biológica, es un virus que tiene un vector. Entonces estaría clasificado dentro de nuestros peligros biológicos, dentro de los virus. No es una bacteria, no es un hongo, no es una riqueza, no es un protocolo, no. Y obviamente también está involucrado como un insecto. ¿Por qué? Porque el insecto es un vector. Entonces, aquí hay una mezcla entre los dos, una mezcla bien interesante, y es que el insecto no es el que per se genera la enfermedad, sino que la transporta, por eso lo llamamos vector. Entonces el vector aquí se vuelve supremamente importante. Cuando tenemos un ser humano infectado, nosotros podemos, dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica, obviamente mirar todo el tema de signos y síntomas. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando ya veamos el tema de la vacunación y veamos otra profundización allí. Pero por ahora solamente, y para efectos de lo que necesitamos acá dentro del factor de riesgo, yo puedo identificar el factor de riesgo entre el ser humano. Entonces, para el ser humano y para los sistemas de vigilancia epidemiológica, lo primero son los signos y los síntomas. Pero lo segundo son las pruebas de laboratorio. ¿Cómo identifico yo que una persona tiene el virus? Entonces, si yo hago unas pruebas de laboratorio, recuerden que cuando hablamos del COVID-19 hablábamos de RT-PCR. No sé si ustedes recuerdan. Esas pruebas son pruebas moleculares y detectan el material genético del virus. En este caso, yo puedo cambiar el tipo de material genético que estoy identificando. No voy a identificar el material genético del COVID-19, sino en este caso el material genético del virus de la fiebre amarilla. Ese yo lo puedo identificar de manera específica. Entonces recuerden, la prueba de RT-PCR es una prueba que es una forma de hacer la prueba, ¿no es cierto? Es una serie de materiales de laboratorio y de procedimientos que me van a permitir detectar el material genético, en este caso de la fiebre amarilla. Entonces yo puedo detectar en la sangre del individuo si tiene material genético del virus. Segundo, la prueba serológica que se llama ELISA. Sé que la han oído en otras patologías. El problema, o mejor, el por qué lo escuchan en otras patologías es que ELISA es una técnica. Entonces, igual que el RT-PCR. Pero aquí se detectan anticuerpos en sangre que indican infección o vacunación previa. ¿Por qué la ELISA detecta el anticuerpo? Por la forma en que lo hace. Pero ¿por qué anticuerpos? Porque los anticuerpos es la forma en que los seres humanos generamos ante un virus una respuesta y el anticuerpo lo marca para que yo lo pueda no solamente marcar, sino detectar y atacar. Entonces, el anticuerpo es una producción del cuerpo humano, de nuestro sistema inmune, que marca el virus. ¿Y qué está diciendo? Que ya tuve un contacto con él y que he generado una respuesta. Y esa respuesta es la que voy a detectar. Por ende, me indica que o tengo infección o tengo una vacunación, porque cuando me vacunan, yo desarrollo anticuerpos. Ese es el motivo por el cual me vacunan, para que yo genere esos anticuerpos. Por ende, la prueba serológica de ELISA no me detecta el material genético, sino me detecta mi anticuerpo. O sea, tengo anticuerpos contra el virus de la fiebre amarilla. También puedo hacer aislamiento viral, o sea, puedo detectar en sangre el virus como tal. Y voy a decir, aquí hay un virus de fiebre amarilla en sangre de este individuo. Y las pruebas de inmunohistoquímica que detectan el antígeno viral en nuestras histopatologías, en los tejidos. ¿Y qué es un antígeno? Entonces, fíjense que voy a tratar de explicar estas palabras que además de eso son muy bonitas, muy interesantes desde lo médico, pero es interesante que las personas que estén aquí, que no sean médicas, también entiendan. Entonces, el anticuerpo es lo que yo produzco para detectar al virus como tal, pero lo produzco yo.
por mi sistema inmune. Ahora, ¿qué es el antígeno? El antígeno es el virus, es lo que muestra. Entonces, él tiene una proteína especial que es capaz de mostrarla y cuando la muestra, yo le pego el anticuerpo. Entonces, el antígeno es el virus con esa proteína específica viral que me permite detectar que efectivamente allí está. ¿De acuerdo? Entonces, el antígeno es el virus y sus proteínas. El anticuerpo, lo que yo genero para detectarlo. Es una proteína que me permite, lo identifico. Es como si le pusiera una mira y con mi mira láser lo destruyo. ¿Cuál es con lo que lo destruyo? Pues mi sistema inmune. Entonces, estas son las pruebas que yo puedo aplicar en el individuo. Serían, entre paréntesis, los indicadores biológicos de exposición. ¿De acuerdo? Esto obviamente muy clínicos. Estos métodos están avalados por la Agencia Panamericana de Salud y obviamente por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, por el CDC. Estas pruebas son bien importantes. El RT-PCR, que les decía que es para detectar el material genético del virus, se puede aplicar para confirmar o para descartar un diagnóstico sospechoso de fiebre amarilla en los primeros 10 días de la enfermedad. O sea que dentro de la curva de enfermedad solamente está positivo los primeros 10 días. Importantísimo esto porque me permite discernir entre el caso sospechoso y el caso real. Recuerden que además de eso, por ser esta una patología de tipo viral, se puede confundir por tener además de esos virus parecidos con el dengue, por ejemplo. Entonces yo debo descartar que efectivamente lo sea para saber cómo voy a hacer el manejo del tema. Muy bien, entonces ahí tenemos el virus dentro del individuo, pero tenemos el vector. Aquí tenemos a nuestro, digamos que nuestro asesino, entre comillas, ¿no es cierto? Lo tenemos identificado allí. Recuerden que el vector en general, no solamente la fiebre amarilla, sino en general son mosquitos, garrapatas, que son capaces de transmitir el agente infeccioso, es decir, el virus. Y esto facilita que se propague la enfermedad en la medida en que tengamos más infectados, más seres humanos infectados, vamos a tener más mosquitos, en este caso infectados, que van a distribuir la enfermedad, que van a dispersarla, que van a propagarla, que van a hacerla llegar a todos lados. Eso pasa en el dengue, pasa en la fiebre amarilla, pasa en el Zika, pasa en el chikungunya, son de familias parecidas, pero además de eso se distribuyen de la misma manera, es decir, a través de estos pequeños insectos molestos y hartos, pero que cuando están infectados son mortales, porque recuerden que la fiebre amarilla es letal. Muy bien, en las selvas, este es el mosquito que vamos a encontrar, el Haemococcus. Es del género Haemococcus. Mírenlo allí, azulito, con sus pintas, muy bonito, ¿no? Visto de cerca, tremendamente letal, como les decimos, pero no por el mismo, sino por el virus. Y a la mano izquierda vamos a ver el Aedes aegyptis. El Aedes aegyptis, que es el del ciclo urbano. Entonces recuerden que estos dos mosquitos son distintos, dependiendo de si estamos hablando del ciclo selvático y dos, si estamos hablando del ciclo urbano. Como hay un ciclo en el cual pasa de monos a humanos, por eso hablamos también de zoonosis, porque proviene de un animal. Pero obviamente entre seres humanos ya estamos hablando de propagación de humano a humano o de mono a humano, entonces ahí estaríamos hablando de esa parte. Muy bien, interesante. ¿Cuánto vive a 25 grados centígrados un mosquito? Un mosquito puede vivir más o menos 61 a 27 días, depende de cuál estemos hablando, pero vamos a mirarlo allí. Y una vez tienen o consumen sangre contaminada, ¿no es cierto?, de dengue, de zika, de chikungunya, de fiebre amarilla, pueden vivir más o menos 14 días. El porcentaje que tiene en la saliva de sangre, porque es la saliva del insecto la que transmite el virus como tal, al inyectar con esa saliva, porque recuerden que eso tiene unas propiedades específicas para poder hacer el proceso, obviamente porque tienen que hacer la inyección a través de su probóscide, que es la punta, que es como la jeringa, por decirlo de alguna manera, ellos allí tienen saliva infectada y es lo que van a generar. Entonces, ¿cuál es el rol del vector? El Aedes aegyptis es un mosquito que se alimenta de sangre y al alimentarse de sangre toma el virus, ¿no es cierto? Y lo puede transmitir. ¿A quién? A otro. ¿Mediante qué? Mediante una picadura. Y obviamente esto es porque se alimentó de una persona infectada, es decir, tomó sangre de una persona infectada. Si no, él no es capaz de infectar o de un mosquito infectado o de una persona infectada. ¿Y la transmisión cómo se da? Entonces, el virus se introduce en el mosquito.
al alimentarse el mosquito de sangre de un individuo enfermo. Y luego el mosquito es capaz de transmitirlo a otras personas al picarlo, iniciando el ciclo de transmisión. Esto es súper importante que lo entendamos. Miren cómo en el A el mosquito está sin estos punticos amarillos, es decir, no está infectado, pero los punticos amarillos, que es el virus, va en la sangre de la persona que esté infectada. Él la toma, se infecta, hace un periodo de incubación y luego el ya infectado lo transmite a otra persona que no tiene la patología. Pero él es el per se solito, o sea, la picadura del mosquito como tal sola no genera la fiebre amarilla. Es al estar infectado con el virus. O sea, él también se infecta y también hace un periodo de incubación. Aquí vemos el periodo de incubación. Entonces, una vez el mosquito se infecta, tarda de 9 a 12 días en poder transmitir el virus. Antes no, ¿no es cierto? Una vez está infectado, él permanece infectado e infectante durante toda su vida. Y eso significa que en ese periodo va a poder infectar a muchas más personas mientras esté infectado. Obviamente, el mosquito tiene una fase en la que es adulto, ¿no es cierto? Él está, es un huevito y el huevito se convierte en una larva, entonces tiene un estado de primera larva, un estado de segunda larva, luego viene tercera y cuarta larva, que es como va creciendo dentro del depósito. Porque es importante entender el periodo de incubación y entender cómo se genera este periodo, porque las larvas, ¿sí? El huevo y la larva están dentro de sitios que contienen agua aposada. Entonces, una forma de eliminar el mosquito antes de que nos infecte es en la fase de larva. Y hay larvicidas, pero ojo, están en el agua. Entonces, ¿cómo hacemos para no contaminar el agua? Ya les voy a contar. Entonces, viene la larva, ¿no es cierto? El huevo, luego la larva, en 4 estados, y luego viene la pupa. Y de la pupa emerge el mosquito completamente listo. Y obviamente se multiplica a través de sus relaciones sexuales de multiplicación de los mosquitos. Y si este está infectado, pues va a infectar a más a toda su descendencia y va a poder llevarlo de una vez infectado. Estas son las fases de larva, primer estadio, segundo, tercero y cuarto estadio, y luego de pupa. Recuerden que el Aedes aegyptis pasa por esos 4 estadios evolutivos, que van desde el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Y emerge desde la pupa. El insecto obviamente está en las paredes del recipiente durante varias horas hasta que se endurecen sus alas. O sea, él sale de la pupa y necesita que sus alas se endurezcan. Eso es un exoesqueleto. Cuando ya está endurecido, él ya puede volar. Ahí ya salió del recipiente y va a comenzar a infectar, si está infectado, o va a ir a picar a un mono o a un ser humano para poder infectarse del virus y transmitirlo. Pero eso es explicando el vector, y es importante que lo entendamos porque desde este punto de vista yo tengo que entender que hay un manejo integrado de vectores. Aquí les dejo el link para que puedan leer el lineamiento de acciones de promoción y prevención contra vectores. Esto es del 2014. Claro, nosotros tenemos fiebre amarilla hace mucho tiempo y tenemos dengue y chikungunya. En todos ellos necesitamos entender cómo protegernos del vector. Entonces, entendiendo este ciclo del vector, yo entiendo que hay varios elementos que debo entrar o varios ciclos donde yo puedo entrar a intervenir sobre el vector, que se vuelve lo más importante. Este es el lineamiento de salud pública sobre el control vectorial. Entonces, fíjense cómo ahí yo identificar el factor de riesgo. Identificar el factor de riesgo significa saber de cuál virus estoy hablando y sobre todo de cuál vector estoy hablando. Entonces, existen obviamente criaderos de larvas. Entonces tenemos las larvas y las fases adultas. Por eso tienen dos lados esta forma de seguimiento que es un flujograma. Entonces, cuando estamos identificando que hay larvas, vamos a mirar larvas y en dónde están. Entonces tenemos las larvas de Aedes aegyptis y el Anophelinus de malaria. Entonces aquí nos vamos por la rama de dengue y de fiebre amarilla, que es el Aedes aegyptis. Indistintamente, igual lo transmite el Aedes aegyptis. Entonces, ahí, ¿qué selección de formas de intervención vamos a ver sobre la larva? Entonces, vamos a entender. Uno, vamos a hacer manejo en el medio. Entonces, manejo de inservibles. ¿Qué son los inservibles? Una llanta,
un pedazo de plástico, bueno, en fin, donde yo vea que son desechos que puedan acumular agua. Esos recipientes para almacenamiento de agua que son, digamos, de manera accidental porque son inservibles, también se combinan con los que son, por ejemplo, los floreros. El agua en floreros también puede tener larvas, entonces debo también estar pendiente de ellos. Y obviamente, si yo estoy viviendo cerca de estos sitios, debo utilizar toldillos para evitar que el mosquito me pique, sobre todo en los momentos, hay como unas horas en las que se pica más, pero la idea es que si yo estoy viviendo cerca, pues duerma bajo el toldillo, no importando la hora a la que lo haga. Y obviamente también están las formas adultas. Entonces, en las formas adultas, yo voy a mirar cómo es el control químico de los adultos. Eso es a través de insecticidas. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y para que no me pique, pues voy a tener angeos y toldillos. Bueno, muy bien, esto es lo general. Entonces, ¿qué es el manejo de inservibles y de agua almacenada? Entonces, yo voy a entrar a identificar, hay basuras, hay cajas, hay botellas, hay llantas. Debo entrar a limpiar y eliminar toda esta agua estancada, todos los recipientes, todos hay que entrar. Primero, hay que hacer una disposición final de ellos, pero debo entrar a buscarlos si los tengo para eliminar el agua que allí está. ¿Para qué? Para eliminar las larvas. Eso es parte clave. Entonces, el control del vector tiene dos fases, larva e insecto adulto. Entonces, en las larvas elimino los inservibles y todos los almacenamientos de agua. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de Aedes aegypti, porque el virus no me pasa de un ser humano al otro, sino es a través de la Aedes aegypti. Luego, si yo elimino la cría de la larva del Aedes aegypti, pues voy a interrumpir la cantidad de insectos que hay. Entonces, elimino los sitios de cría y si tengo el adulto, lo hago con insecticidas. En la larva vamos a hacerlo de una manera distinta. Hay estrategias para eliminar la picadura, entonces tener angeos o tener mallas de protección o como la quieran llamar, me va a proteger de qué? De que me pique el zancudo. Entonces, en los sitios donde yo duermo, hamacas, camas, voy a tener los angeos o estas redes que van a tener la posibilidad de detener al mosquito. Obviamente, yo puedo evitar la picadura del mosquito con un repelente, también utilizando ropa que cubra como mangas largas y pantalones largos. Yo por eso tal vez en pantalonetas solamente para entrar a la piscina me molesta mucho la picadura de los zancudos, entonces usualmente utilizo ropa de este estilo. Y cuando voy a dictar las conferencias y a hacer asesorías, usualmente utilizo este tipo de ropa en ese sentido. Pero vamos a mirar qué que nos ayuda a entender cómo controlar el vector. Entonces, primer punto, ¿por qué nos pican los mosquitos? No fue la primera pregunta que a mí me surgió. ¿Por qué nos pican? ¿Cómo nos detectan? ¿Saben que somos seres humanos? ¿Nos ven? No. Es por el olor. Nuestros olores humanos, ellos los detectan. Ellos son atraídos por el olor. Dos, por el dióxido de carbono que exhalamos. Cuando respiramos, recuerden que nosotros tomamos oxígeno y emitimos CO2. El CO2 es claro fruto de nuestro metabolismo. Y eso lo identifican los insectos, los mosquitos, como parte de nosotros. Y también nuestro calor corporal. O sea, ellos tienen sensores de temperatura y sensores olfativos que les permiten identificar el dióxido de carbono, el olor humano y el de temperatura del calor. Por eso el mosquito es atraído hacia nosotros. Entonces, con base en esto, entonces ya sabemos que eso existe y con base en eso se arma la estrategia contra los vectores. Entonces, lo primero es repelentes. ¿Qué repelentes existen y qué hacen? Entonces, el repelente de mosquitos, lo primero ¿es una protección contra las picaduras? Sí, es cierto. Los mosquitos que pueden transmitir la fiebre amarilla a través de su picadura, cuando yo utilizo repelentes, creo una barrera que repele al mosquito, reduciendo la posibilidad de ser picado y por ende de contraer la enfermedad. Entonces, el repelente mosquito es excelente. Ahora, la pregunta es ¿cuáles? Son los que contienen DEET. Ya, eso ya les voy a mostrar qué es, pero memorícense esas cuatro letras, DEET. Entonces, uno, hay menor riesgo de transmisión porque el mosquito disminuye significativamente con la aplicación de repelentes. Son efectivos contra diferentes tipos de mosquitos. O sea que no solamente es frente a la Aedes aegypti, sino también frente al Hemagogus, que es el del ciclo selvático. Entonces, me sirven para diferentes tipos de mosquitos. O sea que también me sirve contra el dengue, el chikungunya y el zika.
Muy bien. ¿Dónde se utiliza? En zonas de riesgo. Aquí en Bogotá o en Pasto, por ejemplo, pues por la altura, lo mismo que en Medellín, no van a tener la posibilidad de que llegue el Aedes aegypti infeccioso. Entonces, nosotros, digamos que estamos protegidos por la altura, a pesar de estar en una zona tropical. Luego, quienes estén en las zonas, y ya vamos a decir cuáles son esas zonas, que eso es importante que lo sepamos y lo tengamos ahí, se los dejo ahí para que lo puedan mirar, es emitido por el Ministerio de Salud, y obviamente les dejo el link para que puedan mirar si están en las zonas que son de riesgo o no. Entonces, si estoy en la zona, si hay brotes, si son zonas endémicas, es decir, que tienen la fiebre amarilla dentro de esta zona, yo puedo utilizar repelentes como un excelente protector contra la picadura del mosquito porque hace que el mosquito yo no le sea apetitoso. Entonces, adicionalmente a mi temperatura, a mi emisión de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, perdón, y adicionalmente a mi olor como ser humano, ellos van a ser repelidos por el DEET, que son los repelentes efectivos y eficientes. ¿Qué es el DEET? Y no lo dije de primero porque es una cifra fácil de memorizar, pero ya cuando uno dice el nombre, ya se vuelve más compleja, porque es el N-N-dietil M-toluamida. Pero ese es el DET, ese es el ingrediente activo efectivo para repeler mosquitos. Ahora, eso depende de la concentración. Entonces, las concentraciones eficientes y efectivas son entre el 30 y el 35%. Entonces, cuando miren el repelente, observen, tiene entre el 30 y el 35. El límite es 50. Usualmente no se da una concentración mayor. Y este repele los mosquitos durante una muy buena cantidad de tiempo. Estamos hablando por lo menos de 4 a 6 horas. Ahora, ¿existen otras alternativas? Sí. La picaridina también es efectiva para repeler mosquitos y el IR3535 o PMD. No se preocupen, no se los tienen que aprender de memoria, pero estos 4 son las alternativas que son eficientes contra los mosquitos como repelentes. ¿Se pueden utilizar en niños? Sí. En concentraciones también no mayores al 30%. ¿Cómo se aplica de manera correcta? Porque eso es lo importante. Entonces, lo primero es saber, ¿qué me sirve como repelente? DEET. Si no tengo ese, puedo tener picardina o el IR3535 o PMD. No se preocupen, aquí quedan los nombres para que los busquen. ¿Se puede utilizar en niños? Sí. ¿Cómo se aplica de manera importante? Entonces, yo puedo aplicarlo sobre la piel, cubriendo toda la piel, pero además de eso, si utilizo ropa, yo puedo utilizarlo inclusive sobre la ropa para que me proteja de la picadura del mosquito. ¿Cómo actúa el repelente? Depende de la concentración. En teoría, lo que parece que hace el DDT, y fíjense que digo en teoría porque no está comprobado en su totalidad, es que esta sustancia química altera los receptores de la antena del mosquito. Entonces el mosquito con sus antenas, dice como decía el chapulín colorado, con mis antenas los detecto. El zancudo utiliza también las antenas para localizar a los seres humanos con esas 3 cualidades que estamos viendo. Y el químico del DDT altera esa capacidad que tiene. Eso es lo que parece. Y eso repele directamente al mosquito. Más que lo repele, así se llama, es que no nos puede detectar. Ahora, ¿cuánto dura la acción? Depende de la concentración. Entonces, cuando estamos hablando hasta el 50%, la razón digamos, de la que habla el Instituto de Salud del Canadá, que fue el que más encontré este tipo de estudios, habla que en superior, más o menos se están protegiendo unas 4 horas cuando estamos hablando de concentraciones superiores al 30%. A mano derecha hay una tabla donde está haciendo, y por eso yo les decía de 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque si está al 30% protege 6 horas. Más allá del 50% no es, digamos que recomendable utilizarlo por los posibles efectos tóxicos y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, hasta 30% me protege hasta 6 horas. ¿Pero de qué depende? Obviamente de cuánto sudé, si me bañé o no me bañé. Pues obviamente si me bañé, pues no lo retiré, entonces tengo que volverlo a aplicar. Pero ese es el DEET, que es el NN-dietil M-toluamida. Pero el DEET, ese es súper importante, funciona bastante bien y funciona hasta 6 horas después de la aplicación. Aplíquenlo y reaplíquenlo más veces si estamos frente a situaciones como el sudor, como bañarnos, ¿sí? Eso va a hacerlo. ¿Tiene efectos tóxicos? Al parecer sí. Ahí les dejo la referencia de toxicología médica y un estudio de Schoengen que habla de que en adultos la mayoría de los datos sobre efectos tóxicos no proviene de la aplicación en la piel,
sino de la ingestión de la sustancia química. Es decir, cuando la gente se toma esa sustancia química, puede provocar hipotensión, convulsiones, y se ha asociado a muertes cuando estamos hablando de concentraciones séricas muy altas. Pero eso es si se lo toma, o sea, si en vez de aplicárselo en la piel se lo toma, pues bueno, eso es otra cosa. Y obviamente allí sí lo va a generar. En mujeres embarazadas también se han encontrado que las mujeres embarazadas, cuando utilizan el DEET, pues básicamente no, puede tener algunos efectos tóxicos. Como no es tan claro el tema y no hay tantos estudios a profundidad sobre esos efectos tóxicos, y sí se ha visto que en ratas y conejos sí pueden tener a ciertas concentraciones efectos sobre la gestación, se recomienda que en mejores mujeres embarazadas y en lactantes pues no se aplique. Ese es como el resumen del tema. En adultos no tienen problemas si no se lo toman, igual que en mujeres y en lactantes, pero en mujeres y en lactantes es mejor no utilizarlo. ¿Qué alternativas hay? Entonces, porque esa es la otra cosa. Entonces, no tengo DDT, no tengo las otras sustancias que habíamos hablando, pero ¿qué alternativas hay? Entonces, la verdad es que no hay tantos datos sobre estas alternativas a este repelente. Sin embargo, por ejemplo, el aceite de citronela aplicado en concentraciones del 5 al 15% puede funcionar. También los hay en velas y también hay incienso con base en citronela. Funcionan. ¿Cuál es el gran problema? El tiempo de duración que tiene este repelente. La citronela puede durar entre 30 minutos a 2 horas, pero en general los estudios señalan que dura 20 minutos a concentraciones promedio en el 20%. O sea, el promedio son 20 minutos. O sea, termina siendo muy bajo, entonces toca aplicárselo muchas veces. El aceite de lavanda también en concentraciones más o menos del 6% y protege más o menos durante 30 minutos. Allí el problema de estos aceites, tanto el de citronela como el de lavanda, es que hay que aplicarlo muchas veces. Bueno, ahora, el hecho de que sean naturales, entre comillas, y los consideremos seguros, pues es cierto, pero tampoco hay tantos estudios. Entonces, como no hay tantos estudios, falta evidencia. Entonces, se recomienda que mejor en niños menores de 2 años no, y sí, sobre todo porque pueden generar aspiración, es decir, que se lo tome el niño y se le vaya a los pulmones y le genere daño. Es más por eso que realmente porque se haya demostrado que se absorbe en la piel y que genera daños. Pero tampoco se ha demostrado lo contrario. Entonces, allí hay que tener precaución. O sea, siempre que no haya tanta información, es mejor uno entrar con precaución. Pero eso es lo importante. Entonces, recuerden, DET hasta 6 horas, dependiendo de la concentración, 30%. Pero yo diría 4 a 6 horas para estar en un margen de seguridad. Pero el resto, la citronela, la lavanda, pues son de 30 minutos por aplicación. Entonces, termina siendo muy largo el tema. También hay aceite de soja. Se ha hablado del aceite de soja o de soya como un protector y como un repelente. Al 2% puede proteger hasta 90 minutos, pero no hay ninguno disponible en el mercado. Entonces, esto es pura teoría. Ahora, obviamente que hay otros como el p-metano 3,8-diol a concentraciones del 10%, también eficaz durante 90 minutos, o sea, hora y media, pero se puede aplicar hasta 2 veces al día en mayores de 3 años. Faltan datos, no sabemos qué está pasando con eso, no hay estudios epidemiológicos de seguridad, entonces pues tampoco es que haya tanto. Entonces digamos que si utilizamos el DDT, podríamos estar con un margen de seguridad, hay más estudios, aunque todavía falta, pero son buenas alternativas como repelente. ¿Cómo es el uso adecuado? Finalizo aquí en este punto. 1. Aplique el repelente en la piel expuesta y en la ropa, no debajo de la ropa, esa es otra cosa. Piel expuesta y sobre la ropa. Si usa un spray, no se rocíe directamente en el rostro, le va a causar irritación en los ojos. Ahora, lo mejor es en la cara y aplicarlo en las manos y luego lo extiendo en la cara. No cerca de los ojos, no cerca de la boca. Esto obviamente me va a proteger ojos y boca porque el exceso va a generar irritación sobre estas zonas. Bueno, y obviamente también debo aplicarlo en las orejas, porque si no voy a tener esas picaduras en oreja y en párpados que son extremadamente molestos. Pero preferiblemente no muy cerca allí y más bien cuando esté durmiendo, que es cuando hay mayor posibilidad de picadura en estas zonas, pues utilizar el tornillo o la malla o como lo quieran llamar, pero digamos estar protegidos con estas mallitas que nos permiten manejarlo. Ahora, yo sé que ustedes tienen una pregunta y es clarísima y yo sé que la ha tenido desde el momento en que comencé a hablar de repelentes y era el uso de vitamina B.
vitamina B1 en específico, la tiamina. Pues miren, la verdad es que no hay evidencia científica que respalde el uso de vitaminas, en específico la B1, la tiamina, como repelente de mosquitos. ¿Sí? Hay la idea popular de que la vitamina B1 puede proteger contra picaduras. Si ustedes van al de la droguería, el de la droguería se lo va a vender. No le pregunten por estudios científicos que demuestran el tema, porque no los hay. De hecho, el único estudio, y les voy a contar cómo fue el tema, fue en el año 1940. Hubo un informe de un pediatra de Minnesota que dijo, esto funciona y emitió el estudio. Sin embargo, ese estudio inicial fue publicado, pero los estudios posteriores de investigación del Instituto Naval Médico de los Estados Unidos y del Departamento de Agricultura y del Instituto Nacional de Salud no pudieron confirmar los resultados. Pero ojo, eso no significa que el mito se haya perdido, sino que el mito se prolongó. Entonces, desde 1940 se cree que la vitamina B1, la tiamina, es un repelente, pero no lo es, no funciona como repelente. Hicieron estudios de tasas de aterrizaje, de sondeo y de picaduras de mosquitos y no los disminuye. El B1 no es una sustancia para que los mosquitos sean repelidos. Los estudios no han encontrado evidencia de características organolépticas en el sudor. ¿Y qué es eso? Pues que la vitamina B1, al ser ingerida, vaya a colocar algún tipo de sustancia que tenga características de olor que repela el zancudo. Eso no es viable. Ya vimos por qué nos pica el zancudo, porque emitimos CO2, pues la vitamina B1 no hace nada ahí. Emitimos olores de ser humano y temperatura de ser humano, y eso no lo cambia la vitamina B1. Luego, no es un buen repelente. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque los mosquitos son atraídos por otros elementos y la vitamina B1 no hace nada ni con el calor, ni con el CO2, ni con nuestro olor a ser humano. No tiene efectos de no atracción, ¿no es cierto? Y no tiene ninguna propiedad repelente. Mito, vitamina B1 sirve. Realidad, no sirve. Es un estudio de 1940 de un pediatra en Minnesota que dijo que sí servía. Y después de eso no ha habido ni un solo estudio que lo corrobore. Pero miren lo interesante, nosotros necesitamos miles de estudios y revisar. Me tocó revisar mucho para poder darles este concepto y estar seguro. Pero muy seguramente a la gente le quedan más un estudio que fue totalmente, digamos que errado, pero que se hizo en su momento. Ahora, yo puedo eliminar el mosquito o la larva. Recuerden que vamos en esos dos. Entonces, para el mosquito adulto, yo utilizo nebulizadores o aerosoles de insecticidas. ¿Cuáles? La hermetina, la exilciclaldehído, los organofosforados como el malatión, los organoclorados como el DDT, los carbamatos, los piretroides, el piretro, el cucal, también que tiene D-transferina, tetrametrina, citroneilina. Bueno, son muchos nombres raros. No se preocupen. Insecticidas. Importante que sean insecticidas, la mayoría son eficientes, son bastante letales para el zancudo, obviamente también para nosotros es un intoxicante. Recuerden que los organofosforados y los organoclorados son tóxicos para el ser humano. En algún momento hablé de ellos, pero busquen mi conferencia allí donde hablamos de cómo se intoxican, y esto obviamente se utiliza en zonas agrícolas donde se tienen que luchar contra estas plagas. El rociador, obviamente, en superficies donde el mosquito descansa, como puertas, paredes, ventanas, para eliminarlos de esas zonas. Ahí se debe colocar. Obviamente que yo no lo puedo tocar y después llevármelo a la boca porque me voy a intoxicar. Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo se elimina la larva? La eliminación de la larva me parece espectacular, es divina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del BTI, que es el Bacillus turgirensis israelis, y las larvas del Lysimviscansculis, el L. saberculus. ¿Ellos qué hacen? Ellos son bacterias. Luego, esa bacteria entra en la larva y la mata. ¿No es cierto? Tiene un principio activo que son toxinas. Entonces, la bacteria produce toxinas y esas toxinas matan a la larva, lo cual lo hace extremadamente eficiente porque además de eso, no voy a ser contaminado por ellas. Estas toxinas son específicas para la larva. Producen la muerte al entrar en la membrana intestinal de la larva del mosquito porque le impide alimentarse y lo mata. Es un control biológico. Es decir, controlo con una bacteria un insecto, un zancudo en su fase larvaria. Supremamente funcional, funciona muy bien. Ahora,
También hay otros controles de mosquitos. Esto, por ejemplo, son trampas para mosquitos. Entonces, ¿cómo atraen? Recuerden que les dije lo del CO2. Entonces, ellos emiten CO2 y el mosquito cree que es un ser humano, se mete en la trampa, se queda allí y obviamente se muere de deshidratación. Esas trampas se pueden utilizar en jardines, en zonas abiertas, en los patios. Obviamente que hay que hacer una muy buena localización. Se usa de manera continua y estas trampas son muy buenas y en temporada de mosquitos disminuyen mucho la cantidad de mosquitos existente en el aire. Ahora, obviamente hay que limpiar las trampas, ¿no? O sea, hay que quitar esos mosquitos muertos y dejar que mueran otros dentro de esa trampa. Ahora bien, hasta ahí hablamos de larvas, hablamos de... bueno, hay una cosa de la que no hablé, pero que sí menciono, y es el tema del aire acondicionado. Cuando usted duerma, no solamente utilice el mosquitero, sino también utilice aire acondicionado. Y eso sí tiene influencia sobre uno de los temas, y es la temperatura. Entonces, si hay temperatura fría, ellos no nos van a identificar tan fácilmente y no nos van a picar. Entonces, utilicen el aire acondicionado. Seguramente se les exacerban las alergias o no van a dormir tan bien o van a dormir muy bien. Porque yo duermo, por ejemplo, muy bien con el aire acondicionado. Entonces, eso es importante tenerlo allí. Ahora, en Colombia, ¿cuáles son las zonas de riesgo? Entonces, recuerden, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, Baupés y Bichada. Esto está en Infobae, ahí les dejo la referencia para que lo puedan entrar y mirar. Igual la conferencia queda colgada en Educa y ustedes lo van a poder consultar allí. Estos son los municipios de riesgo. En estos municipios se ha demostrado que existe la presencia o endémica además de eso, del virus y del vector en ellas. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, para Cundinamarca, Agua de Dios, Arbeláez, Beltrán, La Cabrera, Caparrapí, Girardot, La Palma. Bueno, ahí hay varios. El municipio del Nilo, que también nos acordamos de él, Tocaima, bueno, en fin. En Antioquia, Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Mutatá, Necoclí. Bueno, ahí pueden ustedes entrar y mirar. Ahí lo tienen este listado. La idea, ni yo me la voy a aprender, ni ustedes se la van a aprender, pero ahí está listo para que lo puedan mirar. Si dentro de sus sitios de trabajo, dentro de sus empresas, dentro del sitio donde viven, hay la posibilidad de fiebre amarilla. En San Andrés y Providencia no hay antecedentes de la enfermedad, pero pues tenemos que mirar en la frontera internacional cómo está pasando los temas de fiebre amarilla. Yo igual me pondría por lo menos el repelente. ¿Cuánto tiempo es la incubación en seres humanos? Un ser humano infectado incuba la fiebre amarilla, o sea, si yo le inyecto el virus de la fiebre de 3 a 6 días y se replica en el ser humano para después causar la enfermedad. Entonces viene otro mosquito, lo pica ya con él, después de los 3 a 6 días ya está el virus listo para ser inyectado en otros seres humanos. Existe la vacunación, importante, la vacunación es gratuita en Colombia, está en los diferentes sitios, es de una sola dosis, es un virus vivo atenuado que es la cepa 17D. Una sola dosis es suficiente para conferir protección de por vida. Si ustedes tienen duda de si tienen o no la aplicación de la fiebre amarilla, pueden buscar sus carnets. También está supuestamente en la información que tiene el ministerio. Yo he tratado de entrar, yo sé que me vacuné, por ejemplo, pero no tengo mi carnet, entonces tengo que buscar esa información y no he podido entrar, pero se supone que puede entrar allí y mirarla. Se alcanza la inmunidad, que es lo que nosotros necesitamos de la vacuna, en el 99% al cabo de 30 días. Pero a partir de los 10 días de su aplicación, yo ya estoy en el 98-99% de inmunización. Luego debo hacerlo. ¿A quiénes aplica? A todos los habitantes del país, pero obviamente tiene unas edades. Entonces recuerden, de 9 a 19 años en todo el territorio nacional, de 9 meses en adelante hasta los 59 en la población de riesgo. En el Tolima se autorizó aplicación primero en la circular 02 de 60 a 69 y luego la autorizaron para mayores de 70 años. Eso es por el incremento de casos y la letalidad. Si yo tengo la vacunación, pues debo tener un certificado si voy a viajar, sobre todo en estos días, porque hay obviamente controles a nivel de las fronteras. Existen contraindicaciones de la vacunación, como les digo, va a haber una charla solamente exclusiva de vacunación, pero recordarles que no se deben recibir vacunas menores de 6 meses, embarazadas, personas con tratamiento inmunosupresor, es decir, gente que tenga, por ejemplo, VIH, para parecer espástica del Pacífico. Bueno, que tengan tumores,
gente con VIH, ya lo había dicho, personas alérgicas al huevo, a la gelatina y adultos mayores de 60 años. Pero pues obviamente se ha autorizado en ellos por la letalidad. Entonces, entre la letalidad y la posible contraindicación de la vacunación, pues es mejor darle allí. Recuerden también que personas con problemas del timo, ¿no es cierto? Miastenia gravis o reacción anafiláctica a huevos y a gelatina, como les decía, pues tienen problemas para ser vacunados. Existen una serie de efectos adversos que son como los de todas las vacunas al inicio: dolor, enrojecimiento, inflamación. Esos son los leves, como les digo. Les voy a hacer una profundización de esto ya cuando hablemos de la vacuna, pero también hay efectos graves y los efectos graves son viscerotrópicos, es decir, pueden generar insuficiencia renal, hepática, muerte, reacciones neurológicas como encefalitis, inclusive síndrome de Guillain-Barré o anafilaxis, es decir, una reacción alérgica tan severa que me lleva a la muerte. El tratamiento en general de la fiebre amarilla es de tipo sintomático, no podemos atacar al virus como tal, y obviamente le quitamos el vómito, le ayudamos con la fiebre, prevenimos infecciones bacterianas, pero en general no vamos a poderlo tratar. Luego, lo importante es darle el tratamiento para poder manejar los síntomas. No se debe dar aspirina y obviamente se puede combatir de otras maneras, no dándole aspirina al trabajador, porque ese no es adecuado. Pero como les decía, no se preocupen por la parte de vacunas, porque vamos a mirarlo más adelante. Les dejo una bibliografía extensa para que lo puedan mirar. Pero si quieres, Paulita, comencemos nuestra segunda evaluación del día para evaluar los conocimientos. No sé si quieras que miremos también preguntas. Creo que me pasé un poquito del tiempo, no dejé tanto tiempo para preguntas, estaba emocionado, pero bueno, sigamos. Sí, señor, sí nos dimos cuenta, Doc. Doc, bueno, vamos a hacer una pregunta. Ahí tengo muchas, pero pues voy a escoger una. Esta la Uh-huh. realiza Gloria Alejandra. ¿Los inciensos sirven como método de repelente en el hogar, doctor? No, solamente si tienen citronela. Incienso de citronela sí o de lavanda, el resto no. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Muy bien. Primera pregunta. Los controles del vector de la fiebre amarilla son A, toldillos y aire acondicionado; B, larvicidas y plaguicidas; C, eliminar agua estancada; C, D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos para responder esta primera pregunta. Resultados de nuestra primera pregunta. A, toldillos y aire acondicionado 3%, B, larvicidas y plaguicidas 2%, C, eliminar agua estancada 8%, D, ninguna de las anteriores 1% y de todas las anteriores 86%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es todas las anteriores, pero claro, las individuales también. Sirve el toldillo, sirve el aire acondicionado. Todas estas son formas de control. Pasamos de un 66% a un 86% de respuestas correctas, obviamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Segunda pregunta. Frente a los repelentes, es cierto: A, protegen de picaduras; B, la vitamina B1 funciona; C, el aceite de lavanda y la citronela no son repelentes; D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, protegen de picaduras 67%, B, la vitamina B1 funciona 1%, C, el aceite de lavanda y la citronela no son repelentes 3%, D, ninguna de las anteriores 6% y E, todas las anteriores 24%. ¿Cómo nos fue con esta, doctora? Muy bien, la respuesta correcta efectivamente era: sirven como repelentes. Recuerden que la lavanda y la citronela sí lo son, por eso la respuesta estaba mal. Pero pasamos de un 60% a un 67% de respuesta correcta. Es decir, sirven como repelentes. Sirven los Listo, doctor. repelentes. Listo, muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. De la vacunación contra la fiebre amarilla, ¿es cierto? A, funciona al 99% luego de 10 días; B, es gratuita; C, es un virus atenuado; D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, funciona al 99% luego de 10 días, 14%. B, es gratuita, 10%. C, es un virus atenuado, 3%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 72%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue?
Muy bien, efectivamente la respuesta correcta es la señalada, el 72%, pasamos de un 55 a un 72%. Todo es cierto sobre lo que hablamos de la vacunación, pero les recuerdo que vamos a tener en la última sesión una charla completa sobre vacunas para que podamos emitir todos los conceptos claros y erradicar todos los mitos que tengamos de vacunación. Doctor Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Así será, Paola. Para todos ustedes, una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, Doc. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Así es, no esperes más, reserva el espacio para que puedas participar junto con tu empresa. Escanea el código QR que aparece en pantalla o copia el enlace en la sección de preguntas y selecciona la ciudad de tu interés. Recuerda, es completamente gratis. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.